Hola transhumanas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Belu? Hola, Mariam. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. Muy contenta de estar acá una vez más. Y bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te trata esta semana? Bien, la verdad es que no me puedo quejar. Estoy muy emocionada por el episodio de hoy. Estuvo tremendo, ¿no? Tremendo. Ya, sí, no queremos adelantar nada, pero podemos decirles que se quieren quedar a escuchar la entrevista de hoy. 100%. Pero además tenemos una novedad, pero primero cuéntanos, Belu, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu viaje a Argentina? Eso debe haber Bueno, llegué, estado... finalmente. Estoy hablando desde la República Argentina. Bien. Estuvo largo, pero bueno, todo bien. Mucho jet lag los primeros días, durísimo. Mucho insomnio, mucha confusión, pero bueno, ahora ya estamos mejor, por suerte. Y bueno, y en condiciones de contarles una novedad, que es que del 4 al 6 de marzo hay un encuentro hermoso de voces femeninas, trans y no binarias en la industria de los servicios lingüísticos, que se llama Women in Language, y tenemos el honor de participar, así que vamos a estar allá contando un poquito del proyecto de Transhumanas, de cuál es el espíritu del podcast, de cómo llegamos hasta acá. Así que bueno, hacerles extensiva la invitación a todos los que les resuene. La verdad es que por lo que estuvimos viendo, todas las charlas y los encuentros van a estar buenísimos, así que si tienen ganas pueden chequear las redes de Women in Language o nos escriben y les pasamos el link donde pueden consultar cómo es para sacar las entradas y todo. Y bueno, nos encantaría saber que estuvieron del otro lado y que nos cuenten después qué les pareció. Sí, nos encantaría tener ahí el apoyo de la comunidad latinoamericana. Sobre todo, porque somos las únicas, me parece. Sí, fue muy gracioso porque teníamos que enviar unos audios para una promoción que iban a hacer en un podcast y nosotras tipo, lo grabamos en español o en inglés, porque en principio era como que, bueno, se podía hacer de cualquiera de las dos maneras. Y a mí se me ocurrió entrar a consultar por las dudas, a ver qué tal. No había un audio que no fuera en inglés y fue como, bueno, Marian, creo que toca en inglés. Finalmente. Pero bueno, no importa, ahí estamos, poniendo la cara. Ahí estamos. Sí, es un evento organizado por 3 angloparlantes, mujeres, las 3, cada una con su proyecto en cuestión de la lengua y los servicios lingüísticos. Este es el quinto año en que se organiza este evento, que está, como decía Belu, dedicado 100% a las voces femeninas, trans y no binarias. Hay que comprar boletito, pero nos encantaría que esté ahí presente el espíritu latinoamericano. Así que bueno, si quieren más información, nos escriben a @transhumanas.podcast en Instagram, transhumanas.podcast@gmail.com por correo electrónico, por Twitter @transhumanas, y en Facebook también nos encuentran nada más como Transhumanas de nuestra mente. Y bueno, sin más preámbulo, les presentamos brevemente a nuestra invitada de hoy, que nos dejó, como decimos, no sé si en Argentina también lo digan, o en otros países, pero con el ojo cuadrado. No lo tenemos, pero me gusta. No. Sí, imagínate un ojo cuadrado. Me gusta la expresión. Bueno, así que yo me explotó la cabeza después de escuchar a nuestra invitada de hoy, que es Edith Matías Juan. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, originaria de la comunidad Villa Díaz Ordaz, intérprete de lengua indígena Dixa, zapoteco y español, acreditada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Además es egresada del Diplomado en Estudios de las Mujeres, Feminismos y Descolonización. Tiene muchísimo que enseñarnos en ese tema. Y este diplomado lo imparte la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca también, junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También es promotora de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y en ese sentido desarrolla procesos de formación de intérpretes y coordina la campaña Los derechos viven en todas las lenguas. Así que, sin más, vayamos a escuchar esta conversación que seguramente les va a tocar más de una fibra al escucharla.
Allá vamos. Bueno, bienvenida Edith. Estamos súper, súper contentas de tenerte por acá y de tener la oportunidad de conversar contigo este día. Muchísimas gracias por esta invitación, para Belén y para ti también y esperemos que podamos aportar algo al programa. Sí, claro que sí. La verdad es que tu currículum es impresionante. Aunque evidentemente es muy importante y ya sobre la conversación iremos ahondando en él, nos gustaría saber, más allá de eso que viene en un currículum, ¿no? En una página de internet, ¿quién es Edith Matías? Pues bueno, como parte de mi identidad, soy una mujer indígena, zapoteca, de los valles centrales de Oaxaca. Mi lengua materna es el Itzá. También soy hija, tengo hermanos y tengo también una hija de 10 años, entonces también soy mamá. Y además soy activista, eso es algo muy importante de decirlo, activista y promotora de los derechos lingüísticos de las personas indígenas en México y de los derechos de las mujeres indígenas. Creo que a partir de ahí es que he construido en colaboración con otras mujeres y otras organizaciones hermanas también, pues una trayectoria en lo laboral y a nivel comunitario también. Wow, padrísimo, me encanta. Bueno, vaya introducción. Bienvenida, Edith. Un gustazo tenerte acá. Gracias por aceptar la invitación y contarnos un poco de quién sos más allá del currículum, como decía Marian. Qué lindo cuando las mujeres podemos empezar a definir también así, ¿no? Desde nuestro activismo, desde las causas que nos convocan, desde muchas otras aristas que durante tantos años nos negaron o no fue tan fácil por ahí decirlo así tan abiertamente. Así que en ese sentido por ahí nos gustaría saber qué obstáculos te tocaron superar como mujer originaria y cuáles son los logros que te caracterizan o esos que te enorgullecen más. Sí, pues creo que un primer obstáculo tal vez desde mi infancia, y no sé si llamarlo como obstáculo, pero el acceso a la educación en general para las personas indígenas es mucho más restringido que para el resto de las personas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, pues yo valoro mucho que me haya tocado nacer en una comunidad en la que los fundadores, la gente que estuvo, que fundó la comunidad, se preocuparon por tener espacios educativos, espacios de formación, y entonces a mí me tocó nacer en un lugar donde sí había escuela, ¿no? Donde sí había la posibilidad de acceder a la educación, aunque pues esta educación también, como en todo el sistema educativo mexicano, pues no contaba con esta transversalidad o con este reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística, ¿no? Entonces, nosotros, aunque por ejemplo, de mi generación, de mujeres que íbamos juntas a la primaria, somos únicamente 3 profesionistas, ¿no? Entonces, el hecho de poder contarnos así y que poder identificar a quiénes somos las que llegamos a un nivel universitario, por ejemplo, pues dice mucho, ¿no? De lo afortunadas tal vez que fuimos por haber contado con esos espacios y con el respaldo también familiar, ¿no? Entonces, pues el otro obstáculo pues fue vencer como la cuestión de a veces de la formación familiar, de decir, bueno, pues en general las mujeres se tienen que quedar en casa. Cuando yo manifesté mi deseo de ir a la universidad, sí me dijeron, ¿no? Bueno, pero pues elige una carrera en la que te dé tiempo de combinarlo con el trabajo de la casa, porque en algún momento te vas a casar y vas a tener hijos, y entonces ¿quién va a cuidar a tus hijos? Entonces piensa en algo que no
sea tan absorbente porque, o sea, no estudies como, no sé, medicina o una ingeniería porque te vas a absorber mucho tiempo y y no vas a tener tiempo para cuidar a la familia. Digo, para nuestras comunidades, el cuidado de la familia, el tener hijos, nuestra reproducción, pues también simboliza la pervivencia de nuestro pueblo, ¿no? Y de nuestra cultura. Pero pues también, como en todas las sociedades, se delega mucho esta carga o esta responsabilidad de la reproducción de la comunidad a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí también, poco a poco vamos visibilizando eso y demostrando también que aunque tengamos esa responsabilidad, podemos hacer otras cosas, ¿no? Más que el cuidado de la casa o de la familia. Entonces, creo que esas han sido como las barreras que he tenido que sortear, la cuestión económica también en las comunidades indígenas, el acceso a empleos bien remunerados, empleos con seguridad y demás, pues no son como el cotidiano, ¿no? Entonces, generalmente las personas viven perviven de trabajos por jornadas, ¿no? Es como el día a día, ¿no? Si un día trabajas, tienes el recurso para subsistir ese día, pero si no, está ausente también, ¿no? Entonces, a mí me tocó ser estudiante desde la secundaria, ser trabajadora también, ¿no? Entonces, estudiar y trabajar para poder solventar los estudios, pues fue algo que tuve que hacer durante todo mi proceso de formación hasta llegar a la universidad. Y luego, pues, actualmente, ¿no? Ya una vez con una licenciatura y demás, ingresar a un posgrado o cosas más, o sea, como continuar como con esos procesos de profesionalización, también ha sido un tanto complejo, sobre todo por la cuestión económica, ¿no? Entonces, creo que esos han sido como los principales obstáculos que he tenido que solventar y bueno, pues en el camino también me ha tocado construir como muchas alianzas con otras mujeres, con otros colectivos, en donde hemos podido de alguna manera incidir para que esto sea diferente para las nuevas generaciones, ¿no? Wow, digo, obviamente es como muy, te llena de rabia, ¿no? Escuchar eso, esas desigualdades que caracterizan a América Latina, pero en particular a México, y cómo estamos en constante lucha contra esos mandatos de género, ¿no? De por ser mujer te toca hacer esto. Puedes soñar todo lo que quieras, pero no te olvides que te toca hacer esto, ¿no? Y bueno, qué fortuna que pudiste de alguna manera superarlo, ¿no? Aunque no sé si pesó en ti en ese momento como para tomar alguna decisión o de verdad te armaste de como todo ese valor, esa fortaleza para decir, eso no va conmigo, mi prioridad en este momento es esta. Pues más bien como que tuve en el entorno como también ciertos apoyos y me tocó la suerte de contar con personas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en casa mi mamá, aunque no tan le parecía que yo me fuera de la comunidad y me mudara a vivir a la ciudad para poder estudiar, pero nunca me dejó de apoyar, ¿no? Ella también con su trabajo y todo, siempre era de, bueno, y te apoyo con algo, ¿no? O o sea, no hubo ese respaldo, aunque sí le daba como cierto temor que iba a ser de mi vida, ¿no? Si yo me salía de la comunidad y del entorno pero creo que sí, pues al final también algo, que mi abuela que solo fue, o sea, mi abuela solo estudió hasta tercero de primaria, ¿no? Pero ella tenía muy claro que si las mujeres no teníamos un trabajo y si no teníamos algo que nos respaldara, ¿no? Como la educación o como los estudios, era más fácil que fuésemos violentadas o que nuestra vida fuera más difícil. Entonces eso siempre nos lo transmitía a mi mamá, a mí, a mis hermanos, en general a todas las mujeres de la familia, algunas que hacían caso, otras no. Y pero finalmente era eso, ¿no? Como con esta
idea de decir, bueno, si no haces algo por ti misma, si no construyes algo también para ti, es más fácil que vengan otros y te puedan dañar o no te dejen hacer lo que tú quieres, ¿no? Entonces, siempre contar con algo que hagas por ti misma para que tú puedas estar bien, ¿no? Entonces, creo que eso también se me quedó mucho y fue a partir de eso que yo decidí también convencer, ¿no? Porque tampoco fue como un día de, ay, ya me voy, sino convencer que pues esa era la ruta para mí, para mi trabajo y ya fuera de la comunidad también tuve la fortuna de encontrar gente muy comprensiva que me daba, o sea, yo fui trabajadora del hogar, ¿no? Y era muy difícil encontrar un trabajo en donde te dijeran, bueno, sí, vete en las mañanas a la escuela y en las tardes ya vienes y limpias y trabajas, ¿no? Entonces tuve la fortuna de encontrar también esos respaldos que no era muy cotidiano encontrarlos, ¿no? Generalmente si eres trabajadora del hogar, entras el domingo en la noche y sales el sábado en la tarde. Y entonces tuve la posibilidad de encontrar trabajos en donde sí me daban esa posibilidad y bueno, una serie de buenas cosas que permitieron que yo lograra, ¿no? Como concluir en la universidad. Wow, bueno, qué fortuna que tu abuelita ahí marcó un poco el camino, ¿no? Revolucionaria, digamos, para la Mucho. sociedad mexicana que es como muy machista. Y bueno, no sé qué edad tenía, pero también por esa brecha generacional, ¿no? Ahora como que nos parece un poco más cotidiano que una mujer diga o se posicione de esa manera, pero en esa época quizás era como muy revolucionario, ¿no? O, bueno, te quería preguntar, no sé si esa postura de tu abuela de autonomía, de independencia, esté de cierta manera relacionada con ese sentimiento que existe en las comunidades originarias, ¿no? De ser y estar sin relación con ese aparato opresor que llamamos Estado-Nación. Pues yo creo que sí, o sea, finalmente la comunidad de donde yo soy tiene un proceso de formación, de integración, justamente en la época colonial, cuando llegan los españoles para poder un poco resguardarse y no ser del todo despojados, ¿no? De este proceso de colonización y de este proceso de invasión, es que se relegan hacia donde actualmente es la comunidad, dejando como el centro principal de asentamiento. Entonces se van hacia un poco más hacia la sierra. Nosotros somos del valle, entonces estamos en el límite entre el valle y la sierra. Y entonces eso, ¿no? Como el poder mantener esa autonomía, el poder mantener los sistemas de justicia, el poder mantener su derecho de trabajar la tierra y demás. O sea, ellos, mis abuelos en particular, valoraban mucho el hecho de tener un lugar donde sembrar, ¿no? Siempre te decían, tienes un lugar donde sembrar y ya pues básicamente estás como en otra situación, ¿no? Porque por lo menos tienes garantizado lo que vas a comer. Entonces, creo que sí va de la mano mucho con este proceso de que en su momento les tocó a ellos o a sus abuelos y demás defender el territorio, claro. Defender su lengua, los sistemas de justicia, como dices, el sistema de organización comunitaria y posteriormente pues mantenerlo, ¿no? Construir esos espacios, como te digo, buscar que en la comunidad hubiese una escuela, buscar que nosotros, por ejemplo, yo recuerdo mucho también esta cuestión, ¿no? De que aunque de mi abuela yo aprendí el zapoteco, es como que también parte de la familia era como una meta el hecho de aprender bien a hablar el español, ¿no? Porque de esa manera también era una herramienta para cuando tú salieras al exterior. Entonces era como un proceso ahí, hacia dos frentes, ¿no? Por una parte mantener la comunidad, la estructura comunitaria, la familia y por otra parte, saber interactuar en el exterior, ¿no? Creo que eso ha sido como algo muy importante también. Ya. Sí, claro, qué desafío, ¿no? Para transcurrir en ese momento, porque es como
bueno, encontrar herramientas que te permitan eso, preservar lo propio al mismo tiempo que no quedes excluido del resto. Me encantó la pregunta que le hiciste, Marian, porque cuando ella lo contaba me dio la misma duda. Digo, bueno, como lo habrá vivido con culpa, ¿no? Como ese no seguir el mandato, que bueno, de por sí obviamente recae sobre todas las mujeres, pero sin pertenecer a una comunidad, se me ocurre que en esos contextos probablemente el sentimiento sea aún más fuerte, ¿no? De como, bueno, estoy fallando o no estoy siguiendo lo que se espera de mí. Y en ese sentido, bueno, qué importante esto, ¿no? Como siempre, rescatar las redes, esas personas que hacen que, bueno, podamos transitar ese camino, porque a veces no sé, como en la carrera decir, bueno, yo puedo, o bueno, acá mujer empoderada, parece que no necesitamos de nadie, pero bueno, en realidad no, sí, tenemos fuerza por nosotras mismas, pero podemos avanzar siempre y cuando hay un contexto y hay una otra ahí al lado que te apoya y que, bueno, o te dice la palabra que necesitas escuchar, como en el caso de tu abuela o tu mamá. Y bueno, y eso es muy clave porque por más empoderadas y fuertes que seamos, todas seguimos necesitando a veces, ¿no? Como una palabra de aliento o esa validación que a veces decimos, bueno, pará, no estoy tan errada. Evidentemente algo por acá hay, así que bueno, qué bueno que hayas tenido esas mujeres y esas personas en el camino, tanto dentro de la comunidad como fuera, porque bueno, tal cual, imposible, digamos, sobrevivir sola, ¿no? Como en un contexto ya de por sí adverso. Bueno, qué bueno que hayas tenido esas oportunidades que se fueron abriendo. Bueno, nos contabas recién, bueno, los desafíos de estudiar, de seguir formándote bueno, nos encantaría saber por qué fue que decidiste hacer un diplomado en estudios de las mujeres, feminismos y decolonización y cómo repercutió eso en tu forma de ver y estar en el mundo. Sí, bueno, algo que hace el sistema educativo mexicano y que fue política pública durante muchos años es desindigenizarte, ¿no? Es decir, borrar tu identidad indígena y formarte como ciudadano, como ciudadana mexicana. Entonces hay todo este tema, ¿no? De borrar esa identidad, bueno, al menos en la época en la que a mí me tocó ir a la escuela, era para mis maestros, por ejemplo, más que enseñarnos a leer, su primer reto en los primeros años de escuela era que todas y todos aprendiéramos a hablar bien el español, ¿no? Y luego la alfabetización venía únicamente en español. Y así todos los conocimientos y todo lo que había de tu comunidad no se consideraba como un conocimiento válido, como un conocimiento científico, ¿no? La historia era la historia universal, la historia de las culturas y la cuestión o la historia de las culturas indígenas de Latinoamérica, de México, se reducía a un tema del pasado, ¿no? En aquellos años fue así, pero a partir de la independencia nosotros ya no somos zapotecos, ya no somos mijes, ya no somos mixtecos, ahora somos mexicanos, ¿no? Y entonces el sistema te lo va metiendo así y llega un momento en la secundaria, en el bachillerato, también en la época en donde pues eres adolescente, joven, que es en donde se marca más tu identidad o se define más tu identidad, en que eres eso, no eres mexicano, ya no se intenta borrar ese vínculo de tu persona con tu lengua y con tu comunidad, ¿no? Y se intenta asimilar todos esos conocimientos, todas esas prácticas, todos esos, toda esa idiosincrasia que tienes como, en mi caso, ¿no? Como persona zapoteca,
a un conocimiento occidental, por así decirlo. Entonces, cuando yo llego a la universidad, me toca encontrarme con mujeres de otras comunidades que también son hablantes de lenguas indígenas, y otros espacios, ¿no? Y que de pronto nos decían, ay, ustedes, como el grupito tal, son que vienen de comunidades, ¿no? A ver, ¿por qué no nos ayudan a hacer un programa, de gastronomía, por ejemplo, ¿no? A ver, muéstrenos cómo se cocina o cuáles son los platillos de su comunidad, o muéstrenos cuál es la vestimenta típica de su comunidad. Y entonces empezábamos a pensar también, ¿no? Y a cuestionar un poco y decir, bueno, pues es que las comunidades de Oaxaca no son solo la guelaguetza o no son solo la parte folclórica, y de artesanías y de gastronomía que se puede comercializar y que se puede vender, ¿no? También en nuestras comunidades hay muchos conocimientos, hay muchas cosas que aportamos, y también hay muchas carencias, ¿no? En nuestras comunidades no tenemos suficiente acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a la justicia. Entonces, ¿cómo podemos hacer un cambio o algo desde lo que ahora nosotras ya aprendimos para poder mejorar las condiciones de otras mujeres que están en nuestras comunidades? Y bueno, es así que surge esta posibilidad también de estudiar. A mí me llamó mucho la atención. Esto fue en el 2012. Yo terminé mi licenciatura en el año 2007. En el 2012, ya trabajando como intérprete, conozco a un grupo de abogadas que están trabajando en estos temas de acceso a la justicia para mujeres indígenas, y lo que a mí más me llamó la atención fue esta palabrita, ¿no? De descolonización, porque pues justamente lo que había hecho o lo que me había pasado a mí en todo mi tránsito por el sistema educativo era quitarme eso, ¿no? Ya no eres indígena, tú hablas bien el español, ya fuiste a la escuela, ¿no? Entonces tú ya no eres indígena, ¿no? Entonces empieza a haber como un conflicto de la identidad, porque pues yo tampoco me quiero ir de mi pueblo, ¿no? O sea, sí tuve que salir porque la escuela, la universidad estaba afuera, pero ahora yo quiero estar en mi comunidad, ¿no? Yo quiero vivir en mi comunidad y mantener mis costumbres, mi lengua, en mi comunidad, con mi colectivo, ¿no? Que es como lo que a mí me respalda. Entonces empezamos a pensar en esas palabritas, en esas otras posibilidades, y cómo lo que más creo que significó, marcó mi proceso de formación en este diplomado fue encontrarnos con la posibilidad de que nosotras también podíamos aportar a ese sistema de conocimientos y a esas, por ejemplo, desde la academia, nuestros conocimientos también tenían que ser escuchados y tenían que encontrar un espacio en eso, ¿no? En ese mundo o en ese universo de conocimientos. Entonces, creo que fue por eso, y pues justamente, ¿no? La posibilidad de que nuestras voces o de que nuestros conocimientos fuesen escuchados en esos ámbitos, ¿no? En donde habían estado excluidos por mucho tiempo, y llegar ya como mujeres indígenas y decir, somos mujeres indígenas, somos hablantes de tales lenguas y venimos a aportar, ¿no? Porque la imagen de las mujeres indígenas siempre ha sido como de víctimas o como de las que necesitan ser salvadas o apoyadas de algo, ¿no? Entonces, cambiar esta idea o esta imagen de las mujeres indígenas como mujeres que conocen, que proponen y que coadyuvan también con el Estado mexicano, ¿no? Desde nuestra labor como intérpretes, por ejemplo, ha sido como eso, ¿no? Que a través del conocimiento y de la revalorización de nuestras lenguas podemos aportar algo o podemos coadyuvar en algo a los procesos de justicia del propio Estado. Wow, no, me encanta. O sea, lo decidiste
hacer ese diplomado, claro, por tu experiencia personal, pero también con esa necesidad y ese motor, ¿no? De querer visibilizar todo ese conocimiento que el Estado ha estado tratando de borrar, ¿no? Me parece fabuloso. Y bueno, me surge una pregunta, porque Gladys Tzutzul ha dicho, ¿no? Que las mujeres originarias no se denominan feministas. Y bueno, tú hiciste un diplomado donde está ahí el feminismo es un componente, entonces quería saber si estás de acuerdo con ella o no, o cómo ha sido tu experiencia en cuanto al feminismo. Bueno, en términos de lenguaje, obviamente no nos podemos nombrar feministas porque no hay una palabra, digamos, como el origen, ¿no? De femenino, Ya. o sea, no existe desde nuestros lenguajes. O sea, por ejemplo, desde el zapoteco, el origen de una palabra para nombrar un movimiento de mujeres tendría que ser otro, ¿no? Porque mujer se dice una, ¿no? Entonces, pensando o un poco parafraseando, hay otra compañera que se llama Yasnaya Aguilar, que dice que todo se puede decir en todas las lenguas, ¿no? Entonces, si podemos decir feminismo o si intentáramos parafrasear lo que es el feminismo hacia nuestras lenguas, en zapoteco sería algo así como Nirsiutipneuna, ¿no? Algo como que hace fuerte a las mujeres o lo que, justamente, ¿no? Lo que empodera a las mujeres. Entonces, esa podría ser un parafraseo, pero pues obviamente desde el zapoteco yo no me puedo nombrar feminista, sino que tendría que ser otra cosa. Claro. Pero creo que lo que hemos experimentado a lo largo de este camino es que hay muchas cosas que tenemos en común o que tienen en común las luchas de las mujeres occidentales con las luchas de las mujeres indígenas o las mujeres que estamos en Latinoamérica. Precisamente, aunque el origen de nuestras luchas y las trayectorias también que han seguido las luchas tanto de las mujeres indígenas como de las mujeres occidentales, por llamarlas de alguna manera, tienen orígenes diferentes y han continuado o han tenido trayectorias distintas, encontramos muchas similitudes, ¿no? Creo que el feminismo ha tenido una apuesta por dignificar la vida de las mujeres. Y desde las luchas de las mujeres indígenas también lo estamos haciendo, ¿no? Es esa apuesta de garantizar un entorno que nos permita un buen vivir, aunque esa vida digna y ese buen vivir sean en conceptos totalmente distintos, ¿no? Tal vez en la actualidad para una mujer occidental que vive en una ciudad, una vida digna pueda ser garantizar, no sé, alimentos buenos, un trabajo con las prestaciones laborales, con las vacaciones, con una serie de cuestiones, ¿no? Acceso a la comunicación, a las tecnologías, qué sé yo. Y para las mujeres indígenas tal vez el buen vivir o la vida digna signifique lo que les decía hace rato, ¿no? Contar con un pedazo de tierra, pero que sea para mí, ¿no? Que lo que yo produzca lo pueda consumir yo o lo pueda gestionar yo sin que tenga que vendérselo a una empresa o que mi terreno lo tenga que alquilar o vender para poner un parque eólico o una minera o una empresa hidroeléctrica, ¿no? Que mi acceso a la tierra sea para mí, ¿no? Y que pueda hacer uso de los recursos naturales que están en mi entorno, el bosque, el agua, y porque tenemos esta idea, ¿no? De cuidar los recursos naturales porque no son solo para nosotros, sino también son para las generaciones futuras, ¿no? Y entonces, hablando de la pervivencia y de la continuidad de nuestras comunidades, pues nuestros hijos, nuestras hijas, ¿de qué van a vivir? Si no es de los recursos que nosotros les dejemos, ¿no? Entonces, ese buen vivir y esa vida digna, aunque tengan concepciones diferentes, tienen muchos puntos de coincidencia. Entonces, yo creo que no es como contraponerse, ¿no? Al feminismo,
feminismo, sino más bien encontrar esos puntos en los que nos podemos hermanar, en los que nos podemos reconocer también en estos procesos de lucha de las mujeres. Y finalmente, pues, en estos contextos ya tan globalizados, tan pues sobre todo eso, ¿no? De globalización, en donde también las violencias se globalizan. Creo que necesitamos hacer esos puntos, no más que encontrar cuáles son nuestras diferencias o contraponernos en nuestras diferencias, porque las hay. O sea, también hemos observado como muchas situaciones, ¿no? Sobre todo que nosotras, ¿no? Que venimos de estos procesos de colonización, en donde decimos, sí, pero tu feminismo, tu forma de hacer feminismo, tu forma de luchar por los derechos, tampoco me dignifica, ¿no? Tampoco me... no me gusta, ¿no? Porque tú hablas por mí, y que nos ha pasado en muchos espacios, ¿no? Que hay mujeres que hablan por otras mujeres sin necesariamente consultarles, preguntarles cuál es su pensar o su sentir, ¿no? Entonces, pero creo que también las que hemos logrado colocar ciertas voces, encontrarnos en ciertos diálogos, lo que podemos hacer es justamente encontrar esos puntos que nos hermanen y que nos puedan fortalecer en nuestros procesos de lucha. Les digo, sobre todo en estos contextos en los que la violencia también va en aumento específicamente para las mujeres, y creo que es ahí en donde podemos también, tanto mujeres indígenas, occidentales, afros, encontrar esos puntos de coincidencia que nos permitan también fortalecernos y hacer un frente común, ¿no? Para ello. Claro, me encanta, y me explotó la cabeza con esto que dijiste de no me puedo nombrar feminista porque no existe en mi lengua, ¿no? O sea, me parece esa como autonomía nominativa de yo me denomino como mi lengua me lo permite, me parece fabuloso, y creo que el feminismo occidental tiene mucho que aprender en ese sentido, ¿no? Porque sí he visto, sobre todo en redes sociales, ¿no? Este discurso de el feminismo es esto y ser mujer es esto y hasta ahí, y cómo invisibiliza todas esas otras formas de ver esa lucha que tú dices, que hay puntos de convergencia, pero al final el destino o la meta es diversa porque las circunstancias son diversas y porque el ser y estar en el mundo es diverso, ¿no? Entonces me fascina esto que estás comentando, y ya que estamos hablando de la lengua, me gustaría que nos cuentes un poco más en el mundo hispanohablante le decimos zapoteco, ¿no? Que nos cuentes un poco más de tu lengua y sobre todo de esos desafíos que quizás has enfrentado como hablante y como intérprete de la lengua. Ay, pues, ¿qué les puedo decir yo del zapoteco? Es una lengua muy bonita. Es una de las lenguas más antiguas de Mesoamérica. Pertenece a la familia otomangue. Es una de las lenguas con mayor número de variantes, tiene alrededor de 74 variantes distintas, ¿no? Aquí en Oaxaca, que es el estado en donde mayormente se habla esta lengua, la clasificamos, ¿no? Por Zapoteco del Valle, que es la cuna o el origen de la lengua como tal. Luego se fue diversificando, existe la variante de la sierra, la variante del istmo, la variante de la planicie costera. Entonces, como hay también ciertas regiones, pero también es una de las lenguas con mayor número de hablantes, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México. Somos alrededor de 479,474 personas que hablamos alguna de las variantes de la lengua zapoteca, ¿no? Como les decía, pues esta lengua tiene su origen aquí en los valles centrales de Oaxaca,
y también se habla en algunas regiones de Veracruz y Guerrero y ha tenido procesos de migración. Entonces también hay un asentamiento importante de hablantes de zapoteco en Los Ángeles, en varias ciudades de los Estados Unidos y en las zonas agrícolas del norte del país, en Sonora, Sinaloa, Baja California, ¿no? Que son asentamientos receptores de población migrante del sur del país, y entonces ahí hay también asentamientos importantes de hablantes del zapoteco. Y bueno, en Oaxaca, bueno, en español hay un dicho que dice que a donde fueres, haz lo que vieres, pero los oaxaqueños y en particular los zapotecos, a donde vamos lo transformamos a nuestro entorno, ¿no? Entonces, por algo se llama Oaxaca, California. Porque hay una población muy importante de personas oaxaqueñas y que además no solo migran físicamente, ¿no? Sino también migran con la cultura y con la lengua y hacen del entorno, pues, otras pequeñas comunidades. Una extensión de la comunidad. Wow, qué fascinante. Y con todo este debate que se está dando en el español de el género neutro con la E y la X y el arroba, ¿qué pasa en cuestión de género en el zapoteco? O sea, ustedes se han planteado esa pregunta porque tuvimos una invitada hablante del náhuatl que nos decía, en el náhuatl no se marca el género, lo que se marca es la diferencia de edad. Entonces, ¿qué pasa en el zapoteco? Si tampoco tenemos un marcaje de género, por ejemplo, si estoy como dirigiéndome a la asamblea, yo puedo decir Sekchi, Sikleisay, y eso significa buenas tardes a todas, todos y todes, porque todo y Sayip son ustedes, personas, ¿no? Y no son a ustedes mujeres o a ustedes hombres, ¿no? Ahí ya si me dirijo específicamente a ustedes dos, yo les puedo decir nan, que son mujeres, ¿no? Pero si hablo con el compañero que está en los controles técnicos, le voy a decir da, ¿no? Que es señor. Y entonces ya ahí, dependiendo en lo específico, ya puedo distinguir, ¿no? Bueno, si me estoy dirigiendo a una mujer o si me estoy dirigiendo a un hombre, a las niñas o a los niños también, hay específicamente chape para mujeres, para hombres, ¿no? Entonces, pero si quiero hablar de manera general, pues somos personas, ¿no? Vi es persona y sin necesariamente marcar el género. Entonces, digamos como que eso lo tenemos resuelto de alguna manera. Ok. Bueno, y me imagino que esta diferencia de la marca de género ha supuesto un desafío como intérprete, ¿no? Pero ¿te has enfrentado a algún otro, sobre todo en el campo, digamos, no lingüístico, sino por todo este tema de el pensamiento colonial que todavía existe en México, el machismo, ¿no? ¿Te has enfrentado como intérprete a alguna de esas cuestiones o de otro tipo? Sí, en primer lugar, creo que uno de los desafíos más importantes para nosotros como intérpretes ha sido colocar nuestra figura profesional, ¿no? Como intérpretes, en el lenguaje o las referencias de las instituciones. Yo recuerdo en el 2005, 2006 que iniciábamos nosotros como a decir, bueno, nosotros somos hablantes de la lengua, podemos ser intérpretes, y nos decían en algunas instituciones de justicia, ¿intérpretes para qué? Si ya nadie habla esas lenguas, ¿no? Si ya pronto van a desaparecer, si ya todos van a hablar español. Entonces, casi no pierdan el tiempo porque formarse como intérpretes o pedir que se les forme como intérpretes va a ser una pérdida de tiempo, ¿no? Afortunadamente hay como también ciertas coyunturas y México es
muy dado a firmar tratados y convenios internacionales, aunque a veces no sepa muy bien a qué se está comprometiendo con la firma de esos tratados y de esos convenios, ¿no? México firma el convenio 169 de la OIT, en donde se ratifica, ¿no?, esta responsabilidad de los estados de garantizar los servicios y el acceso a las personas hablantes de lenguas indígenas a los servicios del Estado en sus propias lenguas. Después, en el año 2003, se crea la Ley General de Derechos Lingüísticos y a partir de una serie de diagnósticos que se hacen desde la comisión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, se hace un diagnóstico específico para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces lo que revela el diagnóstico es como esta realidad que nosotros ya veníamos documentando y denunciando, de que las cárceles en México y en particular en Oaxaca estaban plagadas de personas indígenas que llevaban muchísimos años en reclusión, o sea, más de 2, que es como lo que la ley marca, hasta 8 o 10 años en reclusión sin conocer el delito de los que se les acusaba y sin contar con una sentencia. Entonces, una serie de violaciones a los derechos humanos tan profundas, tan fuertes, que a partir de esas recomendaciones y esos reclamos, ¿no?, de organismos internacionales hacia el Estado mexicano, empiezan a decir, bueno, como que sí ocupamos intérpretes, ¿no? Entonces, ay, no, qué vergüenza. Entonces sí necesitábamos a los intérpretes, sí hay que formarlos y sí hay que, porque luego además decían, bueno, y entonces si tú no tienes servidores públicos que hablen estas lenguas, ¿cómo le haces para comunicarte con estas personas? Porque ni ellas hablan español, ni tú hablas la lengua que ellos hablan. Entonces decían, bueno, pues es que a veces ya hay un preso, ¿no?, que llegó antes y ya aprendió a hablar el español en la cárcel y entonces es al que ocupamos como intérprete. No, bueno, la señora del aseo y les pagas, no, pues a veces les damos 50 pesos o para sus tortas o... Sí. 50 pesos audiencia, para que se den una idea, son $2 y 1.7 euros tal vez. Sí, o sea, una grosería. Sí, o sea, algo que no te alcanza para, o sea, no es un pago, sino es como algo muy... simbólico, o sea, eso no, es... Pero aparte, ¿qué garantía tenés, digamos? Pues, bueno, sí, aprendió a hablar español en la cárcel, pero ¿qué garantía te da de que esa comunicación va a ser fluida, de que no se va a perder nada de lo esencial en el camino? Porque, digamos, no es una conversación trivial de, bueno, ¿qué tal el clima? Estás hablando de la libertad y los derechos humanos de una persona, delitos, cuestiones legales, tecnicismos, un montón de cosas. Que no es que uno aprende de un día para el otro en una lengua, ¿no? Como que requieren cierto expertise. Sí, y el estándar se va volviendo cada vez más alto. O sea, por ejemplo, hace un par de semanas teníamos un requerimiento de un intérprete, una intérprete, porque tenía que ser mujer, porque era para auxiliar en el caso de una víctima adolescente de violación y posible trata, ¿no? Entonces, el perfil de la intérprete tenía que ser que tuviese conocimientos en derechos de niñas, niños y adolescentes, que pudiera manejar el lenguaje jurídico que se maneja en una audiencia y además que tuviera conocimientos formales en interpretación y en traducción de la lengua correspondiente, ¿no? Entonces, las instituciones afortunadamente han ido transitando de esa postura de decir no necesito al intérprete porque ya en un futuro todo el mundo va a hablar español, pero
actualmente decir, sí necesitamos a los intérpretes, los necesitamos formados, pero aún así no transformar, o sea, seguimos como luchando con el monolingüismo de las instituciones, ¿no? Porque a pesar de que se requiere como al intérprete en una necesidad práctica, porque si no, no puedes dialogar con la persona a la que estás asistiendo, todavía no se genera en el diseño por ejemplo, en los presupuestos, los poderes judiciales de los estados y el federal actualmente no consideran un rubro para el pago de intérpretes y traductores, ¿no? Y en Oaxaca tenemos, por ejemplo, audiencias que hicimos desde el 2019 que hasta ahorita no han sido cubiertos los pagos, ¿no? De esos intérpretes. Híjole. Y un rezago, y entonces intentamos, ¿no? También por la vía legal poner amparos de, bueno, o sea, si me requieres, porque además si te requieren al intérprete y el intérprete no se presenta o alguna situación, te multan, ¿no? Eres multado porque no llegaste a la audiencia, pero si no tienes los viáticos y si te deben audiencias desde hace 3 años, ¿cómo? O sea, no es sostenible para las personas seguir brindando esos servicios, pues eso, ¿no? De manera gratuita. Y luego aquí hay una figura en Oaxaca que es el tequio, ¿no? Que es un trabajo que hacemos en las comunidades. O sea, por ejemplo, si se tapa el camino, se juntan todos en la comunidad y van y trabajan para abrir el camino, ¿no? Y entonces nos decían las instituciones, bueno, pues pongan en práctica eso, ¿no? Que es el tequio. Sí, claro, pero yo sé que en mi comunidad estoy resolviendo y estoy trabajando para algo que yo voy a disfrutar, ¿no? Pero tú eres Estado, tú no me puedes decir que yo haga un trabajo sin que tú me pagues, porque además me estás cobrando impuestos, me estás cobrando una serie de cosas, y no me das ninguna garantía como ciudadano, ¿no? Entonces, digamos, esos son los obstáculos como intérpretes, y particularmente, ¿no? Para la interpretación en casos que involucran derechos de mujeres o violencias en contra de las mujeres, el estándar para que pueda haber una buena interpretación y que realmente estén garantizados los derechos lingüísticos, pues es cada vez más complejo, ¿no? Entonces necesitamos procesos de formación. Actualmente ni en México ni en América Latina hay una licenciatura para la formación de intérpretes y traductores, ¿no? Todo esto lo hemos hecho a través de pequeños cursos, diplomados, algunos talleres, pero no a través de educación formal. En Oaxaca tenemos una maestría en traducción e interpretación, pero insisto, ¿no? De las personas que hablamos una lengua indígena, solo el 1% logramos llegar a estudios universitarios, y de ese 1%, el porcentaje de personas que se titulan y que pueden acceder a un posgrado es todavía menor, ¿no? Entonces, hay todavía una serie de barreras, pues, importantes que saldar, y creo que en este proceso, ¿no? de transformación, porque yo creo que también, además de México, otros países de América Latina estamos en procesos de transiciones, de cambios importantes. Yo creo que podemos incidir para no solo el reconocimiento, sino para que realmente se aterricen en un ejercicio de derechos, ¿no? Todo esto que ya hemos mencionado. Wow, qué impresionante, y muero de vergüenza por ser mexicana y que digo, yo había leído ya, porque mi tesis de maestría fue justamente sobre mujeres originarias y la traducción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al Mazahua, ¿no? Que para mí me llamó la atención, y sí, con este pensamiento occidental que tenía en un inicio, ¿no? De feminismo de las ONGs, fue como de ¡wow, qué padre! Pero ya te pones a investigar cómo está toda la estructura gubernamental y dices, pues no, pues fue un intento bonito, pero todavía queda mucho por hacer para que realmente sea de utilidad, ¿no? Una traducción de ese tipo, como se comprometió México, como tú dices, en la firma de todos esos instrumentos internacionales. Entonces, pues nada, aplaudir todo lo que has logrado y lo que sigues haciendo, ¿no? Por defender todo ese ser y estar en el mundo que no se contempla en las leyes, ni en las estructuras,
ni en la misma sociedad, ¿no? Como dices, no nada más los gobiernos piensan que ya no se hablan las lenguas, también la gente común y corriente tiene ciertos, pues sí, actitudes discriminatorias, ¿no? E incluso, pues, que ignoran del valor de las lenguas, el zapoteco y todas las demás que se hablan en México y en otros países de América Latina. Así que nada, aplaudir todo esto que nos estás, aplaudir y agradecer todo esto que nos estás contando, que me imagino que Belén también está con la cabeza así que le explotó, Mucha porque qué información impresionante. valiosa. Sí, esto último que comentabas del tema del pago me hacía acordar también a lo que nos contaba la intérprete de Nahuatl, que era esto, ¿no? Como, bueno, si bien, digamos, desde un punto de vista legal, el país se obliga a cumplir con estos tratados y demás, después en la práctica hacen todo lo posible para desalentar la práctica, digamos, ¿no? Porque si, bueno, o sea, entiendo que necesito intérpretes para garantizar los derechos lingüísticos de estas personas, pero no le pago al intérprete, pretendo que pague los viáticos de su bolsillo, si no llega lo multo y demás. Bueno, la realidad es que es como un cumplimiento más bien formal con esos tratados. Y es tremendo, digamos, que una vez más la responsabilidad de que esos derechos no se vulneren termina recayendo sobre la buena voluntad, por decir, de estas mujeres o de estas personas de intérpretes que llevan adelante la tarea. Y es como, bueno, sí, genial, nosotras vamos, ponemos el cuerpo, todo, pero ¿hasta cuándo? Porque no es sostenible a largo plazo, digamos, que eso siempre quede a la buena voluntad o a la colaboración que puedan prestar las personas. Pero sí, a América Latina en general nos falta mucho en ese sentido. Qué tremendo. Yo me quedaría hablando un par de horas más, pero bueno, los episodios duran más o menos una hora, así que creo que estoy obligada a ir a la última pregunta. Que bueno, es ¿cuál es tu palabra favorita? Puede ser en zapoteco o en español o en cualquiera, como a vos te guste, puede ser una y una, como vos prefieras. Sí, bueno, que es la misma palabra, tanto en zapoteco como en español. Bueno, en español decir gracias, ¿no? Y creo que gracias es una palabra que existe en casi todas las lenguas del mundo, ¿no? Una forma de ser agradecido. Y en zapoteco, dar las gracias o ser agradecido, nosotros lo tenemos esta palabra que es galergubá, ¿no? Que es un hacer, ¿no? Todas las palabras que en gal es un hacer. Entonces, y erguba es sí, justamente ser agradecido, ¿no? Entonces, pero es el prefijo o el término galerguba es ya en un sentido más como, no es como un simple gracias, ¿no? Gracias a Dios, sino tiene una implicación más formal, en un sentido más como ceremonial para nosotros, entonces se ocupa para acciones como muy específicas de agradecimiento. Entonces creo que es una de mis palabras favoritas porque, pues, como les contaba, ¿no? De alguna manera sí tengo mucho que agradecer y digo, aunque el camino todavía es largo en este sentido de hacer realidad y materializar nuestros derechos como mujeres, como hablantes de lenguas indígenas, también hemos encontrado muchas coincidencias y muchos espacios que nos han fortalecido, ¿no? Y también el contar ahora cada vez con más espacios seguros, tanto para nombrarnos indígenas, para nombrarnos mujeres y para nombrarnos hablantes de lenguas indígenas, ¿no? Entonces, creo que sí hay cosas por las que podemos agradecer. Wow, Súper, pues muchas súper. gracias. Y Sí, creo que, bueno, estuvo un poco atravesado durante todo el episodio, porque desde el comienzo, a pesar de que estabas hablando por ahí de los obstáculos y, bueno, y los desafíos que fuiste encontrando en el camino, bueno, como que todo el tiempo te reconoces como, bueno, parte de esa minoría que en cierto modo tuvo la suerte de
llegar y bueno, se oye ahí también ese agradecimiento. Sí, sí, sí. Pues nada, muchísima admiración, Edith, y muchísimas gracias por estar acá. En lo que te podamos apoyar desde Tradumanas, este es un espacio donde ustedes tienen el micrófono como mujeres en toda su diversidad. Gracias. Así que acá estamos y muchísimas gracias de verdad por haber compartido toda esta vivencia, todas estas perspectivas y sentipensares que te acompañan desde que empezaste tu trayectoria, ¿no? Muchísimas gracias de verdad. A ustedes muchas gracias por el espacio y sí, ojalá que podamos seguir haciendo más cosas. Sí, claro que sí. Ojalá. Cuídate mucho. Muchas gracias. Bueno, que tengan linda noche.